Vamos con Avinu, Padre nuestro en hebreo. Eli, tenés abierto el micrófono, ¿eh? Empieza Araceli. Sí. Avinu Sheba Shamayim, Yilkadar Simcha, Tavo Malchuteja, Yeaser Retzonja. Que va Shamayim, Ken Baretz. את לחם חוקינו תן לנו היום, ושלח לנו את חובותינו, כאשר שלחנו למנחנו לאחייבינו. ואתביאנו לידי ניסיון, כי אין חלצנו מן הרע. כי לך מלאכה בך גבורת בהתפארת. לעולמי עולמים, אמן. Avinu Sheba Shamayim, Yikadar Yashincha, Tavo Malchuteja, Yeaset Rezonja. Que va Shamayim, Ken Baretz. את לחם חוקינו תן לנו היום, ושלח לנו את חובותינו, כאשר שלחנו למנחנו לאחייבינו. ואתביאנו לידי ניסיון, כי אין חלצנו מן הרע. כי לך מלאכה בך גבורת בהתפארת. לעולמי עולמים, אמן. Adelante, hermanita Amparo. Listo. Dovida Adonai Oribeishi, Mimigo, Adonai Osayai, Mimi Echod, Dovida Adonai Oribeishi, Mimigo, Adonai Osayai, Mimi Echod. Intachane olai machane loi galibi, Intokun olai michamo
sani boiteya. Lo igaridi. David Adonai Oribeishi, Mimigo, Adonai Oshayai, Mimi Echor, David Adonai Oribeishi, Mimigo, Adonai Oshayai, Mimi Echor. Intahane olai malhane loi galibi. Mintokun olai milhamo besoy sani boiteya. Intahane olai malhane loi galibi. Mintokun olai milhamo besoy sani boiteya. Muy bien. Gracias a Adonai por este tiempo de alabanza, de canto, que para mí es algo nuevo y hermoso. No sé si algún hermano quiera dirigirnos en oración para iniciar el estudio de hoy. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias. Lo bendecimos a usted y a su Padre, toda la cabuz. Gracias por la oportunidad de poder estar todos reunidos en un solo sentir para poder compartir de su palabra. Sea usted dándonos entendimiento, revelación de su palabra cada día de nuestras vidas. Y sea usted hablando por medio de la boca del hermano Gamaliel, que va a compartir hoy su bendita y poderosa palabra. Gracias por el amanecer, por el anochecer. Gracias porque usted es nuestro sustentador. Lo bendecimos, lo adoramos y lo glorificamos, amado Adonai Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Muy bien. Pues vamos a dar continuidad a nuestro estudio titulado Sucesores de las dos herencias. Voy a hacer un breve resumen de la parte primera, donde vimos el primer Adán, ese Rúa que lleva a lo que es la muerte, esa separación con Elohim. Y vamos a leer el capítulo número 2 del libro de Génesis, en los pasajes del 15 al 17, donde podemos ver claramente la indicación que Adonai le dio a Adán. Dice, Elohim puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él, para que lo cuidara, lo custodiara. Y ahí mismo Elohim dice que le hizo una advertencia a Adán y le dijo, puedes comer libremente de cualquier fruto, de cualquier árbol. Pero ahí le da la indicación, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice Elohim, porque ciertamente el día que comas de él, morirás. O sin duda, morirás. Así que podemos ver que ese es el inicio de esa transgresión al momento que Adán decide comer de ese fruto. De ahí se rompe esa comunión, esa relación que tenía plena con Elohim en el huerto. Y de ahí, pues, los seres humanos, con esa libertad con la que fuimos creados, empezamos esa lucha para decidir hacer el bien o hacer el mal. Y es importante cómo vemos eso en la vida de Caín, ahí mismo en el libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 4, en el verso 7, un verso que se estuvo repitiendo constantemente durante toda la primera parte, donde Elohim le decía a Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho y está ansioso por controlarte. Es algo que Elohim estaba señalando, advirtiendo, aconsejando, ayudando a Caín, que estuviera atento, porque el disgusto que él sufrió por no haber sido aceptada su ofrenda y al generar ese celo, esa envidia con su hermano Abel, estaba él abriendo una oportunidad, estaba abriendo una puerta para el desenlace que ya todos conocemos.
Así que estaba en él dominarlo, estaba en él el ser amo de ese impulso, de ese sentimiento que él generó en ese momento. Asimismo, vemos en los días de Noé cómo la humanidad estaba perdida, los hombres hacían de continuo el mal. Eso lo vemos también en Génesis, en Bereshit, en el capítulo 6, en el verso 5. Dice, todo lo que la gente pensaba o imaginaba de continuo, dice que era siempre el mal, era lo malo, era lo equivocado, era lo que iba en contra de lo que Elohim quería para el hombre, por el propósito por el cual había sido diseñado, había sido creado a su imagen y a su semejanza. Así que el hombre podemos ver que cada vez perdía esa facultad de decir no, hacerlo equivocado, hacerlo mal. Esa naturaleza que se fue ejerciendo en contra de Elohim, cada vez llevaba al hombre a apartarse más de hacer su voluntad, de cumplir lo que era agradable para él. Y bueno, lo podemos ver ya en los tiempos de Yeshua, cuando él ya está aquí en la tierra, cuando él está enseñando a su pueblo. Y claramente ahí en el capítulo 8 es importante hacer énfasis de cómo él se dirige a los dirigentes del pueblo de Israel. Juan 8:34 les dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando ellos estaban haciendo referencia de que ellos eran hijos de Abraham y que no habían sido esclavos, Yeshua les está hablando del pecado, de esa transgresión, de no hacer lo que es agradable y correcto ante los ojos de Elohim. Y el 8:44, ahí mismo en Juan capítulo 8, en el verso 44, veo que todavía es más claro, Yeshua, y más contundente. Al hacerle referencia, dice, ustedes son hijos de su padre, Casatán, el diablo, y les encanta hacer las cosas que él hizo y que sigue haciendo, cosas malvadas que van en contra de la voluntad de Elohim. Dice, él es padre de mentira y ha sido homicida desde el principio. Entonces, Yeshua, ya estando aquí en la tierra, deja un ejemplo muy claro para los dirigentes y para el pueblo de que ellos estaban haciendo la voluntad contraria de lo que Elohim había establecido para la humanidad. Y ya en los tiempos de Yeshua era más claro que el pueblo de Israel, que había sido escogido, que había sido preparado para cumplir con esa misión de enseñar a las naciones lo que era lo agradable y lo correcto para Adonai, también no lo estaba haciendo. En esta segunda parte que vamos a iniciar, vamos a ver ahora el segundo Adán, ese espíritu que nos da vida, ese espíritu que vivifica nuestra vida y que nos lleva a la vida eterna. Es importante partir de una cita que también se ubica en Bereshit, en el capítulo 3, en el verso 15, donde Elohim hace esa promesa tanto a Adán como a Eva, y le deja claro a la serpiente lo que iba a suceder entre ellos a través de todas las generaciones. Dice, y pondré hostilidad, pondré enemistad entre ti y entre la mujer. Dice, y habrá un descendiente que te golpeará en la cabeza, te aplastará la cabeza. Y esto está haciendo referencia a Yeshua. Y lo vamos a ver, o está descrito en el capítulo 3 del libro de Lucas, en lo que es la genealogía de Yeshua, hasta llegar al patriarca Yehudá y ver cómo pasa por la casa de David, ese trono, donde vemos que Yeshua es ese heredero que va a recibir ese imperio, ese poder para gobernar. Entonces, a continuación voy a dejar a mi hermano Marcelo para que nos comparta su resumen de lo que él dio la semana pasada y continuamos con el final de este estudio. Adelante, hermano Marcelo. Gracias, hermano. Shalom para todos. No soy muy bueno reteniendo información, así es que voy a leer unos versículos clave del estudio anterior o de la parte anterior. Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para todas las comunidades. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana.
Ahí hace obviamente referencia, no referencia, sino que dice explícitamente que Él es. Luego en Juan 11 y 12, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Entonces, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Quiero recalcar algo súper importante que dice aquí. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Lo mencioné de la misma forma el anterior Shabbat. Dice de llegar a ser. No basta con creer de la manera en que muchas religiones creen. Dicen, no, si yo creo que existe, pero creer en Él, amarlo es diferente. Llegar a ser no es la promesa de que lo es, de que eres hijo porque sí, no es porque sí. Después en Gálatas 3:9, así que todos los que ponen su fe, esa fe que nosotros conocemos, ¿cierto? En el Mashiach, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Luego en el 3:29, y ahora que pertenecen a Yeshua, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Elohim a Abraham les pertenece a ustedes. Ojo, con nuestra fe, con la fe que nosotros conocemos. Romanos 8:17. Esto es como introductorio a la parte que va a exponer el hermano Gamaliel. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Hamashiach de la gloria de Elohim. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esa es una condición. Y eso es lo que va a exponer el hermano. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano Marcelo. Pues así es importante tener claro que ahora que conocemos ese camino de verdad, de vida, que nos es mostrado y les fue enseñado hace 2000 años a su pueblo por medio de Yeshua, pues ahora nos queda más claro el saber que fuera del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Israel, no hay salvación. No hay quien pueda otorgar esa redención. Todo pasa por el pueblo de Israel, que es la promesa que recibieron los patriarcas. Y bueno, todas las leyes y todos los procedimientos para alcanzar esa redención sabemos que están establecidos en su constitución, que es la Torá. A través de ella nos regimos para entender cuál es el propósito que Adonai tenía preparado para su pueblo. Y como decía hace un momento, poder nosotros enseñar al resto de las naciones que quieren adherirse a ese pacto, que quieren formar parte del pueblo de Israel, porque para eso estamos siendo capacitados, para eso estamos siendo instruidos, para dar esas buenas nuevas de salvación. Es importante entender algo claro. Nosotros estábamos condenados a la muerte, es decir, por haber infraccionado, por haber cometido esas faltas en contra de Elohim, lo que merecíamos era la muerte. A raíz de esa separación que sufrió el hombre en el huerto, pues podemos ver cómo se generaron dos líneas. Los hijos de los hombres, conocidos los descendientes de Caín, los que no buscaban agradar al Padre, los que no buscaban cumplir su voluntad, como los hijos de Set, el hijo descendiente de Adán, que vimos también en la primera parte del estudio. A través de él y de sus hijos fue esa generación llamada los hijos de Elohim. Y nosotros estamos dentro de esa línea, porque él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha permitido escuchar esa voz de nuestro pastor, de nuestro redentor, que es Yeshua. Y a través de él podemos alcanzar esa comunión con él y con su Padre, para estar siendo preparados, como decía Marcelo, para alcanzar esa redención, porque no tan solo basta el leer, el adquirir conocimiento, incluso yo diría hasta practicar, porque como lo vimos, Yeshua estaba pues hablando con los dirigentes, con los maestros de Torá. Ellos guardaban Torá, ellos guardaban el día de reposo, ellos observaban las muedín. ¿Y qué les vino a enseñar él?
que realmente eso es importante, pero tenían que tener esa actitud de humildad delante de Elohim. Tenían realmente que hacer eso por amor, no como un mero ritual, no como un mero algo que está escrito y lo tengo que hacer, sino que teníamos que entender la realidad de qué nos lleva a estar ahorita aquí reunidos, por qué estamos el día de hoy aquí honrando su nombre, por qué estamos reunidos para estudiar y conocer más de él, de su palabra, de estar en convivencia con nosotros también como hermanos. Entonces, si somos hijos, como leyó el hermano Marcelo, pues también somos herederos. ¿Cómo debemos de asegurarnos que realmente tenemos esa posición o hemos alcanzado esa posición de hijos? Pues eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que si no somos hijos, no vamos a ser herederos. Ahí en Tito, también una cita breve que se menciona, dice que fuimos ya justificados por su favor. Fuimos liberados, fuimos absueltos de esa condena que era la muerte. ¿Por qué? Porque Yeshua tomó nuestro lugar y él vino a pagar con su propia vida. Él entregó su sangre para limpiarnos, para purificarnos, para librarnos de esa condena que teníamos por el hecho de que teníamos esa herencia de ese ruach de muerte que heredamos del primer Adán. Así que Yeshua, siendo el segundo Adán, es Padre nuestro, Padre que formó a Israel. Nosotros somos parte de ese pueblo, pero también como individuos debemos tener esa comunión, esa relación con él, porque fuimos creados a su imagen y es importante tener claro qué es lo que nosotros estamos reflejando el día de hoy, qué realmente es la imagen que él está proyectando en nosotros, qué realmente nosotros estamos dejando que las personas que nos rodean vean en nosotros y a través de nosotros. Es esa luz que proviene de parte de él, o es la tiniebla, porque algo que he aprendido es que todavía estamos en esa lucha constante entre el bien y el mal en nosotros mismos. Como decía hace rato, está a nuestro alcance el poder decir no, está a nuestro alcance refrenar nuestra lengua, está a nuestro alcance no generar pensamientos que van en contra de lo que Elohim quiere para nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 5, el pasaje del 15 al 21, donde vemos lo que es la diferencia entre el ruach de vida y el ruach de muerte, las herencias que dejaron, tanto los actos que cometió Adán como lo que Yeshua vino a hacer por nosotros, porque es importante tener claro que lo que teníamos o merecíamos era la muerte. Así que dice aquí la lectura, hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido que recibimos de Elohim. Romanos 5, del 15 al 18. Pues el pecado de un solo hombre, es decir, Adán, dice que trajo muerte a muchos. Y bueno, el regalo inmerecido, ese favor de parte de Elohim, fue alcanzar el perdón, fue alcanzar la justificación por medio de otro hombre que tomó forma de siervo, que fue Yeshua, y vino aquí a la tierra para darnos ese favor inmerecido. Dice el 17, pues el pecado de un solo hombre hizo que la muerte reinara sobre muchos. Casi vamos a llegar a los 6,000 años y vemos que el grueso, lo grande de la humanidad, pues no ha escuchado. Todavía lo podemos ver en nuestros días, incluso cerca de nuestras propias familias. Vemos cómo a veces les quiere uno hablar o compartir algo y hay momentos en los que están atentos y hay otros momentos en los que no quieren escuchar, porque sigue esa lucha, es permanente. Las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas hasta el día de hoy, ya teniendo el camino abierto por medio de Yeshua, ya teniendo los medios para alcanzar esa redención, para alcanzar esa comunión con él, para que él vaya formando en nosotros su imagen y poder dar esos frutos, esas acciones. Como decía Marcelo, no es tan solo creer,
hay que actuar, hay que demostrar. Y dice Yeshua, dice que es el regalo de vida eterna. Todos los que hemos recibido ese regalo, dice que podemos vivir sobre victoria. Termina este pasaje de Romanos en el verso 18. Todos los que han recibido ese regalo inmerecido, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Solamente Adonai sabe, los que estamos aquí, si va a permitir que alguno pase por esa muerte física, esa separación momentánea. Como dice Shaul, vamos a dormir o a descansar. Eso es lo que solamente él lo sabe. Pero tenemos que estar nosotros preparados precisamente para que cuando él nos llame, nos despierte en esa resurrección, realmente estemos listos para participar de lo que él tiene preparado en esa tierra de los redimidos, en esa tierra en la que vamos a estar habitando ya con él y con su Padre. Bueno, es importante tener claro, como creo la mayoría lo tenemos claro aquí en esta comunidad, el nacer de nuevo, lo que nos lleva a hacer la teshuva, el ponernos a cuentas con Elohim. Cada uno sabe el historial, cada uno sabe su pasado, sabe por dónde hemos vivido, por dónde hemos andado. Y eso nos lleva a dar otro paso, que es hacer la inmersión, bajar a las aguas, hacer la tevilá. Porque en base a eso es cuando estamos dando ese testimonio público delante de las personas que nos rodean, delante incluso de nuestros hermanos en la comunidad, delante de Elohim y de los ángeles, donde estamos renunciando a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra antigua manera de vivir, como escribe Shaul en algunos escritos. Y estamos buscando hacer esa alianza, conservarnos, porque es cierto, podemos iniciar, pero lo importante es permanecer. Lo importante es ser constantes. Lo importante es mantenernos hasta el final. Aquí Romanos 5:21, Shaul vuelve a escribir en la carta a los romanos algo importante. Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y llevó a la muerte, dice, ahora en cambio reina el favor inmerecido de Elohim para con nosotros. Y nos pone en esa relación correcta con Yeshua y por medio de Yeshua con su Padre. Dice, y nos da como resultado el tener esa esperanza de alcanzar la vida eterna por medio de Yeshua, quien ahora es nuestro amo. Y también Romanos capítulo 6, es hermoso cómo describe ahí Shaul, pues varias, digamos, situaciones o eventos que tenemos que ir viviendo, que tenemos que ir alcanzando. Dice, le voy a dar lectura a algunos versos, no voy a leer todo, del capítulo 6 de Romano. Yo señalé del 1 al 12, pero no voy a leer los 12 versos, solamente voy a resaltar algunos de lo que estamos hablando. Dice Shaul empezando su capítulo, dice, ¿debemos de permanecer en el pecado? Hace la pregunta a la comunidad de Roma. ¿Debemos de estar en pecado para que el favor de Elohim esté en nosotros? Y él contesta, de ninguna manera, porque de permanecer, de estar alertas, antes, para no ser desviados, perdón, no. Dice, fuimos pues con Yeshua, ese bautismo y muerte. Sabemos que es alcohólico el bajar a las aguas, que estamos siendo sepultados con él. Pero dice que igual que Mashiach, como fue resucitado, también nosotros vamos a recibir la resurrección por el poder del Padre. Dice que así también nosotros podamos disfrutar de esa nueva vida, de esa nueva criatura
que somos al salir de las aguas, porque eso es lo que representa. ¿Qué dice el hermano Juan? ¿Sí me están escuchando? Se fue la señal. Se fue por un momentito. Ah, perdón, ya se restableció. Muy bien. Gracias, Juan. Dice el verso 5, mismo en Romanos, dice, porque si hemos hecho una misma cosa con él en la muerte, semejante a él, dice que así mismo también nosotros vamos a ser resucitados igual que él. Entonces, como ahorita leía el hermano Marcelo, así si queremos alcanzar esa gloria y esa manifestación de Elohim en nuestras vidas, también tenemos que ser partícipes de los sufrimientos que Mashiach nos ha dejado para tomar ejemplo y poder aprender de esos momentos, de esas situaciones que lo que ayudan es a fortalecer nuestra emuná, a afianzar nuestros pasos, nuestro camino, en lo que realmente estamos asimilando como una verdad para nuestra vida el día de hoy. Poder entender que esa lucha, como decía hace rato, es constante, es permanente. El viejo hombre, esa inclinación al mal, pues no nos quiere soltar tan fácilmente. Aunque ya hicimos inmersión, aunque ya bajamos a las aguas, aunque ya formamos parte de esa alianza, aunque ya guardamos la Torá y aunque nos aferramos a ella y estamos en constante estudio y en constante meditación y comunión con Elohim por medio de Yeshua, pues sabemos que en momentos hay ocasiones que pareciera que quisiera que retrocediéramos. Pero algo que tenemos a nuestro alcance es hacer eso, hacer un análisis en nosotros mismos, hacer conciencia y pedir perdón. Poder decir a Elohim, perdóname, porque erré en esta decisión o en esta acción o en esta actitud, me desvié, me aparté de ti. Pero es importante saber que tenemos que ya no volverlo a hacer, porque si no, entonces no estamos entendiendo qué es arrepentirnos. Es entender que estamos afectando nuestra comunión con Elohim. Le estamos a Él faltando primeramente. Y si ofendemos o lastimamos a alguien que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro lado, pues también es importante tener claro que hay que corregir eso, porque nuestra vieja naturaleza ya no tiene poder, como lo vimos. Ahora es el poder de su rúa, que al salir de las aguas viene a habitar en nosotros, viene a ser morada en nosotros y nos capacita, nos da entendimiento, nos da autoridad para poder decir no a la tentación, para poder decir no a las acciones que no son agradables a Elohim. Sé que se dice muy fácil, sé que se expresa muy fácil. Y bueno, Shaul en todo ese capítulo describe muchas situaciones y en otras cartas en las que él mismo presenta que estamos expuestos a ese constante acecho, como veíamos que le decía Elohim a Caín. Él quiere tomar nuevamente ese control. Y si no tenemos nuestra casa limpia, si no tenemos nuestra casa preparada, alimentado, llenar con su rúa, con su presencia en nuestra vida, pues claro que somos presa. Mas no quiere decir que tenemos esa libertad para retroceder. Por el contrario, es cuando más tenemos que clamar, cuando tenemos que buscar más Elohim, para que Él precisamente tenga ese favor hacia nosotros y no desistir, no caer, no ceder. Vamos a ver lo que Elohim, Adonai, promete a su pueblo que vamos a heredar, porque es importante tener claro qué es lo que vamos a recibir como herencia, como esos hijos que permanecemos constantes y fieles a lo que Él ha establecido para nosotros como individuos y como su pueblo. Y bueno, describe aquí la cita en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 14, algo hermoso, porque dice aquí que Él dispone a sus ángeles para estar a nuestro cuidado. Dice que son ellos mensajeros que están al pendiente nuestro. Dice, son enviados para cuidar a quienes.
que no estamos solos. De hecho, pues hay varios salmos que hablan respecto al cuidado que tiene Adonai para con sus hijos. Y el saber que los ángeles, los malachim, son enviados cuando nosotros tal vez estamos débiles o estamos flaqueando. Él trae un mensaje, trae un cuidado, una manera de ayudarnos a enderezar ese rumbo, ese camino que nos ha dejado Yeshua. Se perdió la señal. Pues una disculpa, se volvió a ir la señal ahora sí por más tiempo. Estamos conectados directo al módem con un cable que va directito. Pero bueno, ya se reincorporó la señal. Sí me escuchan, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, hay varios salmos que voy a dar lectura. Son pasajes cortos. Ya ustedes pueden leer todo el contexto. Lo que Elohim nos enseña a través del Tanaj para nosotros como sus hijos, lo que Él promete que vamos a heredar. El Salmo 25:13 dice, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Adonai, ellos heredarán la tierra. El Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz, de shalom. El Salmo 37:22 dice, porque los benditos de él heredarán, la tierra, y los malditos de él serán destruidos. El Proverbios 28:11 dice, el que lleva a la gente por mal camino, dice que caerá en su propia trampa, pero los honrados, dice que heredarán cosas buenas. Así que es importante tener claro que primero Él tiene cuidado de nosotros. Nos dejó su Rúa, que es el que nos enseña, el que nos guía a su verdad, a vivir en su justicia. Segundo, tenemos ayuda extra con sus malachim, que están a nuestro cuidado, están encomendados para que estén al pendiente de librarnos de cosas que tal vez ni nosotros a veces vemos o a veces ni nos imaginamos. Ellos están a nuestro servicio. Y si ya entendemos lo que hay que hacer, si ya entendemos cómo somos nuevas criaturas y formamos parte de ese reino de Elohim para recibir esa herencia en posesión, esa tierra de los redimidos, vamos a ver dos citas muy claras que muestran lo contrario, como para reflexionar. Dice Primera de Corintios capítulo 6, son dos versos, el 9 y el 10. Dice Shaul a la comunidad de Corintios, ¿no se dan cuenta que los que practican tales cosas, dice que no van a heredar el reino de Elohim? Y ahí les enlista varias acciones que no son agradables a Elohim. Dice, no se engañen, nosotros no podemos engañar a nosotros mismos el día de hoy. No podemos estar sacando de nuestra vida agua dulce y agua amarga. O hacemos las obras de su Rúa o hacemos las obras de la carne. Y cuando nos damos cuenta que estamos actuando mal, es el momento en el que tenemos que corregir.
Es el momento que tenemos que darnos cuenta para dejar eso e ir hacia el camino del bien. Por eso dice, no se engañen. Nosotros no nos podemos engañar. Nosotros mismos sabemos en qué momento estamos desviados o no estamos actuando de la manera correcta. Y es ahí donde Él, a través de su rúa, que a través de la conciencia que nos ha dado, a través del razonamiento que vimos en la primera parte del estudio, tenemos que echar mano de esas herramientas para no consentir, porque lo más triste sería que ni nosotros mismos nos diéramos cuenta que estamos viviendo de una manera equivocada. Él aquí dice, los que entran a pecado sexual, los que están en culto a los ídolos, los que están en una vida en adulterio, los que practican la homosexualidad, los ladrones, los ávaros, los estafadores y más, dice que ellos no heredarán el reino de Elohim. Y en Gálatas, que también es una cita que creo la mayoría conocemos, siguen listando otra serie de acciones que antes se practicaban, pero dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Elohim. Así que es muy claro el mensaje y lo podemos ver, vuelvo a repetir, con las personas que están a nuestro alrededor. Queremos que alcancen el favor, sí. Queremos que vengan a esa nueva vida. Claro que todos deseamos, empezando por los de nuestra casa, que lleguen a eso, pero ellos son los que tienen que decidir, son los que tienen que dar ese paso en obediencia, tienen que guardar, tienen que actuar, porque solamente expresar la intención, solamente el decir, pues es un inicio, pero lo importante va a ser las acciones, las obras, los frutos que van a refrendar esas palabras. Hay otro pasaje hermoso descrito también en el libro de Isaías, en el capítulo 60. Voy a dar lectura aquí al resumen. Isaías 60, el verso 21. Dice, y tu pueblo, o sea, nuestro pueblo Israel, todos ellos serán justos. Llegaremos a ese tiempo en que alcanzaremos esa justicia plena y verdadera. Dice, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, dice Adonai, obras de mis manos, fuimos creados por Él. ¿Para qué? Para que demos gloria a Él, para que rindamos ese honor, ese reconocimiento primero en nuestra propia vida. ¿Y cómo rendimos ese reconocimiento? Pues con nuestras acciones, con nuestros frutos, más que con palabras, son con hechos. Por eso Yeshua les decía lo que decía Isaías, este pueblo me honra de labios, dice, pero con sus acciones me está negando, están apartados de mí, están alejados de mí. Podemos tener el conocimiento, podemos saber lo que le agrada a Elohim, a Adonai, pero eso no significa que vivamos y actuemos de la manera que a Él le agrada. Y eso me refería hace rato. Tenemos que diferenciar, tenemos que entender qué frutos, qué acciones estamos dando, porque el riesgo está de no pertenecer o no entrar al reino de Elohim. En Jerusalén dice que vivirá solamente gente honrada, personas honestas, honestas con uno mismo, sabiendo realmente qué es lo que estamos haciendo, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y aquí en el grupo, yo con mi esposa puedo aparentar una cosa, pero lo que hay dentro de mí solamente Él lo conoce. Y si somos honestos, somos transparentes, Él va a purificarnos. Él nos va a quitar todo pensamiento contrario a Él. Va a probar lo que hay realmente dentro de nosotros. Y cuando venga la prueba, pues que Él nos dé esa ánimo, esa fortaleza para superarla. Y si en algo fallamos, en algo desviamos, hay que volvernos a levantar hasta que alcancemos esa medida, esa estatura, esa plenitud de ese varón perfecto, que es Yeshua, reflejándose en nosotros, por medio de nosotros. Dice aquí, todos serán justos, siguiendo el pasaje de Isaías, perdón. Isaías 60, 21. Todos serán justos, todos heredarán la tierra, todos han sido plantados por Adonai.
somos obras de su mano y fuimos plantados para dar ese fruto, para dar ese reconocimiento, esa gloria a Él en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Vamos a ver que Yeshua es el que nos formó, es nuestro Padre como individuos y también como pueblo de Israel. Miren aquí varias citas, las voy a leer. Dice Juan, el capítulo 1 de Juan, del 1 al 3, en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Y si todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, haciendo referencia a Yeshua. En la carta a la comunidad de Colosos, de Colosenses, a la carta al capítulo 1, del verso 16 y 17, dice, porque en Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, y sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes, perdón, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que pues es importante tener claro que esta tierra la preparó Yeshua desde el principio, y Él tenía establecida esa tierra que prometió a los patriarcas desde Abraham, en esa parte, digamos, del Medio Oriente, donde Él va a establecer ese reino de los redimidos, donde vamos a heredar una tierra, una posesión física en la que vamos a habitar, en la que vamos a dar esos frutos, vamos a hacer esas acciones, primero yo creo de gratitud por lo que Él nos ha permitido alcanzar, porque yo no sé quién pueda recibir el indulto, el perdón de su vida cuando ya estaba condenado a muerte. No sé quién pueda seguir viviendo en esa vieja manera de vivir, que no tenga claro, no alcanza a dimensionar lo que significa ese regalo inmerecido, porque estábamos condenados a la muerte. Entonces, eso nos ayuda el día de hoy a hacer conciencia, porque aún teniendo ya hecha la tevilá, aún ya estando dentro del pueblo, tenemos que estar en alerta, tenemos que estar constantemente viéndonos a nosotros mismos. ¿Cuál es el rumbo de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y como pueblo hemos entendido que tenemos esa oportunidad, para no decir obligación, esa oportunidad de estudiar la Torah, de tomar sus palabras y hacerlas propias, poder discernir qué es lo que necesitamos, en qué estamos flaqueando, en qué todavía nos falta conocimiento, para que se vuelva eso una forma de vida, se vuelva un entendimiento y poder estar en ese camino correcto para heredar esa tierra. Oseas capítulo 13, en el verso 4, me dice, yo Adonai su Elohim, desde la tierra de Egipto, dice, no conocerán pues a ningún otro Elohim, pues fuera de mí no hay otro que pueda dar salvación. Y vemos tristemente la realidad en este mundo, cómo siguen buscando en otras, no sé cómo llamarles, deidades, Elohines falsos, buscando una esperanza que no la van a encontrar, que no es real, que no es verdadera. Por eso hace rato mencionaba, fuera de Israel no podemos encontrar la salvación. No hay nadie, no hay nada que nos pueda otorgar ese camino a la vida. Y bueno, esos pasajes que vimos pues denotan cómo Yeshua es Adonai, que es también un misterio para muchos, como lo era para mí tiempo atrás, entender que el Padre de Israel es Yeshua mismo, que vino a tomar forma de siervo y vino a ser nuestro pariente cercano para redimirnos de esa condena a muerte que cada uno teníamos sobre nosotros. Y que eso nos ayuda a entender que tenemos que tener claro en qué caminamos, en qué dedicamos nuestro tiempo el día de hoy, a quién realmente estamos buscando. Porque
Si alimentamos nuestra carne con sus deleites, con sus apetitos, pues obvio que los frutos, las acciones que vamos a hacer no van a ir en guía a ese Ruach de Yeshua que mora en nosotros. Pero si estamos en esa comunión plena con Él, si estamos en esa lectura, en esa meditación, en esa reflexión constante, permanente con Él, claro, cada uno con sus actividades cotidianas, en sus trabajos, en sus casas, pero nuestra actitud está conectada con Él. Incluso lo que hacemos en esta vida, en este mundo, pues lo hacemos como si fuera para Él. Lo hacemos para agradarle a Él. Lo hacemos para hacer esa luz, para hacer ese ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que le pertenecemos a Él. Él nos trasladó de ese reino de tinieblas, de oscuridad. Nos sacó de esa ignorancia y nos trajo a la verdad. Porque lo he dicho en otras ocasiones, no es solamente decir los nombres, Kadosh, no es solamente el decir ahora guardo Torah, sino es entender cómo Él está formando su imagen en nosotros, cómo realmente nosotros estamos procesando, estamos recibiendo lo que Él quiere para nosotros, que es el bien, que es la vida, que es llegar a esa redención eterna de estar con Él y con su Padre, con el Padre de Yeshua por la eternidad. Lo entendemos. Creo que todo lo captamos, que es algo hermoso, es algo bueno, es algo excelente. Pero estamos caminando en ese rumbo, estamos actuando en ese sentido, estamos realmente cuidando ese tesoro que hemos recibido, que ha sido puesto en nuestras manos. Estamos aprendiendo a decir no a las cosas que no son correctas. Estamos aprendiendo a confiar, a depender de Él. Que nuestros pasos se afiancen, se afirmen y que podamos ayudar a otros que nos rodean, que así quieran seguir el ejemplo que nos dejó Yeshua aquí en la tierra. Así que pues vamos a terminar, vamos a ver una cita en el libro de Juan, en el capítulo 17, donde Yeshua está haciendo ya su oración, donde él ya va a ser presentado, va a ser sacrificado, y dice que esta es la vida eterna. Él orando al Padre, dice que te conozcan a ti, que tengan una relación íntima contigo, y que también reconozcan al que tú enviaste, a Hamashiach, a Yeshua. Porque si conocemos al Hijo, si tenemos esa intimidad, esa comunión con Él, vamos a conocer al Padre. En una parte del estudio veíamos que era Felipe el que le preguntaba, muéstranos al Padre. Y Yeshua le decía, todo el tiempo que he estado aquí con ustedes y no lo han visto. Ahora creo que nosotros es más fácil comprender esos pasajes el día de hoy. Para ellos era complicado en ese momento captar todas las verdades y todos los misterios que Yeshua les estaba revelando a sus discípulos. Para nosotros tenemos una ventaja, ya tenemos su Ruach y tenemos pues mucho material de estudio, tenemos mucha información sobre la cual podemos razonar, podemos meditar, podemos comparar. Y ahora entendemos que conociendo a Yeshua, estamos conociendo al Padre. Haciendo la voluntad de Yeshua, hacemos la voluntad del Padre. Agradando a Yeshua, estamos agradando a su Padre. Así que la vida eterna se dice muy sencilla, se expresa en este pasaje muy simple, conocer al Elohim verdadero, al único Elohim verdadero, al Padre de Yeshua, y conocerlo a Él como nuestro pariente cercano, como nuestro Redentor, que nos ha redimido, nos ha librado, ya por lo que Él hizo. Ahora está en nosotros llegar a ese final, ahora está en nosotros hacer la tarea, porque Él ya la hizo. Ahora está de nuestra parte llegar a ese tiempo de esa redención final. Y vamos a concluir en Apocalipsis, el capítulo 21 de Revelaciones. Ahí sí me voy a ir a la Reina Valera para dar lectura ahí. El capítulo 21 del libro de Revelaciones.
De hecho, las últimas dos citas están ahí en el mismo libro de Revelaciones. Y bueno, lo que les decía es hermoso. Son dos citas ahí, el 7 y el 8, pero nomás voy a leer el 1 rápido. Dice, y un cielo nuevo y una tierra nueva, Yohanan. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y dice, el mar ya no existía más. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, recibirá las bendiciones que Elohim tiene preparado para sus hijos. Dice, y él será mi hijo, y yo seré su Elohim. Yeshua será nuestro Padre y será nuestro Elohim. Y vamos a recibir esas bendiciones que él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Y veía eso, cielo nuevo, tierra nueva, tanto que indagar, tanto que profundizar. Pero el 8, contrastando el bien y el mal, dice, pero los cobardes e incrédulos. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé en el grupo de Jade a estudiar. Incredulidad, cobardía. Pareciera que no son faltas tan graves, pareciera que eso no es tan malo a nuestros ojos. Pero aquí empieza hablando de cobardes, incrédulos. ¿Incrédulos de qué? ¿O incrédulos en quién? ¿Cobardes para qué? Es algo que nos debe así como hacer reflexionar, porque podemos decir, no, pues todo lo demás de la lista no lo hago, pero en momentos flaqueamos, ya ha habido esa cobardía o en momentos hay esa incredulidad para creer las promesas que Elohim tiene para sus hijos. Y por último, ahí en el pasaje 23 y 27 de ahí mismo, del capítulo 21, dice, no entrarán en ella, haciendo referencia de la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Dice que hace abominación, que habla mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero, de Yeshua. En esa nueva Jerusalén no va a entrar nadie que cometa abominación, que hable mentira, sino solamente los que están inscritos en ese libro de la vida que le pertenece al Cordero. Así que aquí concluimos esta parte del estudio y tener claro qué herencia queremos recibir, qué queremos para nuestra vida, qué queremos para las personas que nos rodean. Realmente estamos preparándonos para entrar a esa nueva Jerusalén. Realmente estamos actuando con valor, con decisión, con entrega, con esfuerzo. Que Adonai los guarde y nos siga bendiciendo. Shalom.